Mi nombre es Alfredo Atitacurí, represento a la Federación de Organizaciones Indígenas Faldas de Chimborazo. Uno de los objetivos de esta organización es conservar el ecosistema páramo. Bajo este objetivo se ha venido introduciendo lo que es las alpacas. Más antes había haciendas que mantenían tal vez 100, 200 cabezas de ganados. Entonces en ese sentido se ha ido deteriorando, digamos, el ecosistema páramo. Lo que es el pasto, algunas flora y fauna, especialmente el cóndor andino, había en esta zona más antes. Pero lamentablemente por la explotación con la ganadería se ha extinguido. Las alpacas tienen sus patas en forma de almohadilla. No son como los borregos o las ovejas en este caso, que tienen sus cascos y deteriora el suelo en este caso. Entonces con el viento, con la lluvia, va destruyéndose la capa vegetal y todo eso. Y lo otro también es que las alpacas, para alimentarse, los pastos no arrancan, sino cortan con sus dientes. Lo contrario con las ovejas y con los ganados. Entonces las dos características, digamos, especiales para el beneficio ecológico es lo más importante de estos animales. Por eso actualmente, digamos, a nivel del páramo, hace incluso se ha recuperado algunas zonas verdes realmente. Una de las actividades más importantes dentro de la comunidad es la esquila. ¿Por qué? Porque de esta manera aprovechan las compañeras, hacen sus propios tejidos, gorros, bufandas, comercializan a los visitantes, a los turistas, y tiene bastantes ventajas las artesanías que estamos tejiendo con las compañeras mujeres. Por la finura no deja, digamos, penetrar mucho el viento y el aire. Entonces en ese sentido es como térmico. Esta es la ganadora ya. Las alpacas tienen, digamos, diferentes clases de fibra. Un kilo de primera calidad está costando los $20 y la segunda calidad $15 y la tercera $10. Pensamos que nuestros hijos también que tengan alpacas, alpacas más mejores, la plata y la lana. Tengo penas de que muera, ojalá que, yo pienso que hasta que yo sea más mayor, pero yo quiero que tener siquiera por lo menos lleno de este corral. El paisaje que nos brinda, digamos, esa bondad del Nevado de Chimborazo, entonces también nos favorece para que los turistas puedan visitar. En propias comunidades existen guías naturalistas con licencias, ya ofrecemos algunos servicios como alimentación, hospedaje en las mismas comunidades. Actualmente no existen trabajos en las ciudades,
Entonces hemos pensado desarrollar nuestros propios fuentes de trabajo realmente y de alguna manera ir contribuyendo a la disminución de la migración a las ciudades y todo eso. Pienso que es una desventaja la migración porque se ha ido también deteriorando lo que es nuestra cultura y nuestro proceso de desarrollo mismo de nuestras comunidades. Realmente antes había muchas fiestas y también un poco más de respeto hacia la naturaleza. Por ejemplo, para cualquier actividad pedían permiso, hasta incluso para realizar cualquier tipo de actividad, pero con el sistema de la hacienda y todo eso se ha ido verdaderamente perdiendo todas estas actividades. Y además de eso, perdía también su propio idioma, que es quichua, ¿no? Yo creo que en el futuro va a ser mucho más real nuestros objetivos que pensamos, realmente aprovechar todos los recursos que existentes de una manera sustentable, que podamos desarrollar siempre y tener, digamos, las mismas ventajas y las mismas oportunidades también como nosotros todavía recién jóvenes y también los que vienen por atrás, los niños y los jóvenes también. Y va a ser más como solidario, digamos, a nivel de nuestras comunidades.